sobre aplicaciones de la visualización de 3D en las webs del futuro y la va a presentar Javier Polo, ¿vale? Que es responsable de Polygonal Factory. Bueno, en principio os explicamos un poquito quiénes somos. Nosotros somos un clúster, el clúster IDEA. Somos un clúster tecnológico que nos dedicamos, pues bueno, la Asociación para la Investigación, Desarrollo e Innovación de Aragón, ¿vale? Y en este caso, pues fuimos elegidos en concurso como oficina CEDAPYME en Aragón. Como clúster, bueno, pues intentamos integrar, somos un ecosistema formado por empresas e instituciones aragonesas, tanto empresas eh, socios como empresas tecnológicas. Nos dedicamos a la innovación en procesos, productos, organización y mercados. Impulsamos pues, realizar proyectos colaborativos con sociedades y sobre todo hacemos hincapié y atención expresa a lo que es la aplicación TIC en las iniciativas para las pymes. Estos son algunos, bueno, es el ecosistema que os comento, bueno, pues está formado tanto por empresas altamente innovadoras, que son las que normalmente han tirado siempre del carro en el tema de la tecnología, son las empresas punteras, las que utilizan pues, nuevas tecnologías, que luego, bueno, las pymes más pequeñas van copiando o intentando pues seguir ese carro. Luego también está formado por partners excelentes, que son nuestros partners tecnológicos, ¿vale? Que se dedican a lo que es ofrecer servicios en tecnología e innovación. Y luego instituciones públicas, bueno, pues como puede ser el Ayuntamiento, la Cámara, ¿vale? Itainova, la Universidad y San Jorge. ¿Qué es una oficina CEDAPYME y qué puede ayudar? Bueno, pues nosotros ofrecemos una oficina técnica y lo que hacemos es pues, ofrecer nuestros servicios a todo tipo de pymes, tanto pymes que se dediquen a la digitalización como pymes bueno, pues pymes que busquen o necesiten o tengan necesidades en tema de mejorar su tecnología, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué hacemos? Pues apoyar a las pymes, procesos de digitalización y a los proveedores de tecnología, pues bueno, pues haciendo por ejemplo, estas sesiones, ¿vale? Para fomentar servicios que hay en el mercado actualmente. También fomentar relaciones entre participantes con encuentros, puntos de encuentro, compartiendo mejores prácticas. Por ejemplo, en este caso podría ser fomentar relaciones en nuestro espacio demostrativo que lo explicaremos, ¿vale? Que ya es presencial. Poner en marcha iniciativas de mejora para la innovación y luego proporcionar pues, información sobre apoyos financieros como el caso que hay actualmente, que Corred.es, que es el Digital. ¿Qué es la oficina y cómo puede ayudarte? Pues bueno, compartiendo nuestra base de conocimiento. Tenemos una base de conocimiento virtual donde se muestra pues, la información actualizada sobre las últimas tecnologías. En este momento, bueno, empezamos en primavera, hicimos un parón en verano y ahora hemos vuelto desde septiembre, hemos vuelto a finales de septiembre, octubre primeros, a poner en marcha el espacio de Mostratic, ¿vale? Donde ahí pueden ir tanto pymes como startups aragonesas pues, para presentar sus servicios, sus productos, ¿vale? Además está ubicado en el edificio Etopía, tenemos ahí un espacio, ¿vale? Y todo el que quiera, pues bueno, puede presentar sus servicios innovadores de que disponga actualmente. Bueno, nuestra misión también pues, es asesorar de forma individualizada, es decir, contactar con nosotros pymes o agentes digitalizadores para que podamos resolver las dudas que tengan, no solo en cuestión de, en este caso, el kit digital, sino en otras cuestiones de digitalización. También en sesiones informativas mensuales también publicamos o informamos de posibles ayudas o ayudas publicadas tanto en el BOA como en el BOE y también a nivel europeo
¿vale? Sobre el tema de la digitalización. ¿Y cómo puede ayudarte? Pues bueno, a través de nuestra red de colaboradores locales. Entonces, nuestra oficina Acelera Pyme, ¿quién se puede beneficiar? Pues bueno, tanto las pymes que están en procesos de digitalización, ¿vale? Y autónomos en este caso, ¿vale? Donde resolvemos dudas de qué pueden necesitar o qué es lo que pueden necesitar más urgentemente de cara a su digitalización, porque claro, todo dependerá del grado de digitalización que tenga esa pyme. Siempre hay que empezar, pues bueno, por el escalón más bajo. Puede ser incluso tener un dominio, o sea que hay muchas empresas y muchos autónomos que no siquiera tienen un dominio, ¿no? Entonces, siempre es bueno tener un dominio que haga referencia a la marca, ¿vale? Y luego a los proveedores de tecnología, pues bueno, con este tipo de presentaciones, ¿vale? Y también dudas que les puedan surgir de cara a, por ejemplo, pues con Aquí Digital, pues cómo hacer subsanaciones, cómo hacer justificaciones, cómo cerrar acuerdos con las pymes, etcétera. ¿Eh? Y bueno, pues ¿tiene algún coste nuestra oficina? No, nuestra oficina es 100% gratuita. Nosotros estamos financiados o cofinanciados por fondos FEDER, ¿vale? Y pertenecemos o estamos dentro de lo que es Red.es, que a su vez es una entidad adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ¿vale? Con lo cual, cualquier asesoramiento que hagamos es gratuito para tanto pymes como para agentes, en cualquier aspecto. ¿Sí? Y nuestro espacio también es gratuito, por ejemplo, Demostrativ, por supuesto, también es gratuito para hacer cualquier tipo de presentación. Y ya sin dilaciones, pues bueno, os presento a Javier Polo, ¿vale? Es Creative Director de 3D Artist y Designer. La empresa es Polygonal Factory, es una entidad de Zaragoza. Y bueno, pues le doy, aquí tenéis sus datos, si estáis interesados, y dejo ya paso pues a Javier y que nos explique sus soluciones. Muy Adelante, bien. Javier, cuando quieras. Vale, pues comparto pantalla. Vale, ¿se ve mi pantalla? Sí. Vale, bueno, pues buenos días. Como ya ha dicho Guillermo, soy Javier Polo, soy Creative Director de Polygonal Factory, soy un poco el coordinador de la empresa y bueno, pues voy a hablar de las aplicaciones de la visualización 3D en la web del futuro para que quede constancia y veamos dónde estamos en 2022 a día de hoy. Hay muchas cosas de las que se podría hablar aquí y de hecho lo que quiero es acotar para que veáis cosas, la gente vea un poquito cosas que tengan que ver con incluso su sector y también un poco para que se entienda que esto se ha vuelto de alguna manera, antes era una cosa como más especializada y se ha vuelto completamente mainstream. Hoy en día ya es algo que podemos usar todo el mundo y es una de las cosas principales que hay que tener en cuenta. Entonces, bueno, vamos a hablar del 3D como técnica visual, tecnología y avances que han sucedido en este tiempo, aplicaciones de esto, vamos a ver algunos ejemplos, vamos a ver el futuro del 3D, vamos a hablar un poquito de eso que es el lucubrar, pero al final es un poco también en lo que estamos, cuando se pretende innovar, concretamente estamos en una época en la que se lucubra muchísimo, o sea, estamos todo el día hablando de lo que va a ser, ¿no? El trabajo de lo que va a ser la tecnología, de cómo nos vamos a relacionar con ella, ¿no? Y bueno, por último quiero decir un poco, hablar de cómo incluir 3D en proyectos, es decir, que no sea solo una cosa como para otras personas, como para otras empresas, para otros proyectos, sino que lo que quiero es que quede un poco constancia también de cómo podemos empezar a trabajar. Entonces, bueno, lo primero que quiero comentar es esto. La web está relacionada con la tecnología. El 3D se puede aplicar a muchísimas cosas, prácticamente a todo lo que tenemos en nuestra forma de relacionarnos con los dispositivos tecnológicos y tanto móviles como escritorio, y en todos los sectores que podamos imaginar, desde ciencia, publicidad, tiendas online, desde lo más bajo, lo que hablábamos también, desde cosas muy, muy low hasta cosas de muy, vamos, absolutamente avanzadas, y que se relacionan usando las mismas técnicas. Yo alguna vez lo digo, pero uso la misma tecnología para un proyecto que tiene que ver con
con la ESA, con la Agencia Espacial Europea, es la misma tecnología que estoy usando para un proyecto de una tienda de aquí de Zaragoza. Es decir, que realmente está todo muy vinculado y la gente igual se piensa que son cosas como muy tal. Y realmente, obviamente, no todos los proyectos son iguales ni tienen la misma escala, obviamente, pero que no todo ni es 3D como para Pixar, ni es 3D de altísimo presupuesto, ni todo es una cosa, digamos, que queda mal, ¿no? O sea, y es de bajo presupuesto. Está usando las mismas tecnologías y se puede sacar proyectos con mucho nivel hoy en día, cosa que no era posible hace unos años. Y además, la web ha sido históricamente 2D, porque realmente estamos siempre en una pantalla, pero la representación del volumen y de los espacios que hablaremos ahora en 3D es un poco lo que nos aporta el concepto de introducir la visualización 3D, ¿no? Porque nuestro mundo es tridimensional. Entonces, claro, igual mucha gente ve todo esto como una cosa muy avanzada en noticias y tal, cuando se habla de pues, la palabra más utilizada hoy en día sería metaverso, pero cuando hablamos de esto es que realmente nos relacionamos con el mundo en tres dimensiones, es decir, que para nosotros el mundo es un espacio. Y entonces estamos acostumbrados a usar las tecnologías en 2D porque desde el punto de vista del rendimiento, es decir, de que funcionen bien las cosas, de que no vayan lentas, de que no tarden muchísimo en cargar, el 2D ha sido históricamente mucho más sencillo. Entonces es la forma que ha tenido la evolución de la web 2.0 hasta el día de hoy, que sigue siendo la web 2.0, ¿vale? Por mucho que queramos correr, pero realmente nuestro mundo es tridimensional, entonces hay una relación ahí. Entonces la pregunta sería un poquito cómo podemos relacionar las tecnologías 3D con el mundo de la web y qué futuro nos espera, porque ya esto lo puedo asegurar, va a haber muchos cambios. Bueno, yo soy, como decía, director creativo de Polygonal Factory, que nos gusta decir que es donde los proyectos 3D se hacen realidad, porque no es ningún lugar, obviamente tenemos nuestro estudio, pero estamos en muchos sitios al mismo tiempo y realmente nos dedicamos a integrar 3D, precisamente a hacer esto de lo que voy a hablar hoy, a integrar técnicas en 3D en proyectos de todo tipo. Sobre todo nos gustan aquellos proyectos en los que por naturaleza no se piensa en usar 3D, es decir, cosas que igual pues históricamente no se ha hecho, ¿no? O sea, meter 3D en proyectos en los que no se ha hecho. Por ejemplo, en Infoarquitectura siempre llevamos mucho tiempo, desde que acabaron un poco el mundo de las maquetas, ¿no? Que ahora están reservadas solo para grandísimos proyectos, las maquetas de grandes construcciones y cosas así, pues ahora casi, bueno, les diría que el 99% del mundo de la arquitectura se trabaja en 3D desde la base. Y bueno, y creo que me he quedado corto. Entonces, realmente, claro, hay sectores en los que es natural, pero hay sectores en los que no. O sea, hay muchas cosas, ¿no? Que puede tener una frutería, ¿no? Relación con 3D, o que puede tener una empresa de fontanería o una empresa de tubos, ¿no? De aplicación de tubos en un pueblo. Bueno, pues es que realmente se puede aplicar absolutamente a todo, ya os digo, en todas las escalas. Y lo que nos gusta es tener una combinación de tecnología e innovación, pero sobre todo con una visión práctica, porque hay mucho en la tecnología, cuando se habla de tecnología, se habla mucho también de cosas del futuro, después del futuro, ¿no? O sea, cuando Facebook o Meta dice que su metaverso va a funcionar en 2035, para muchas empresas, o 2030, pues es una barbaridad, ¿no? O sea, realmente ha dicho 5 años, 10, ¿no? Pero, en fin, para muchas empresas sería como, bueno, como si no existiera, ¿no? Pues poner un ejemplo, hay que tener una visión práctica y hay que intentar aplicar los proyectos ya con lo que hay mucho para aplicar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar del 3D como técnica visual, que es un poco del tema. Lo primero, aclarar, ¿qué significa? Bueno, pues como significa muchas cosas, el 3D como concepto 3D, visualización, impresión 3D, entretenimiento, videojuegos, cine, series, animación, ciencia, ingeniería, medicina, o sea, prácticamente cualquier campo que se nos ocurra puede incluirlo. Cuando hablamos de visualización, es la parte que se centra en la generación de imágenes, vídeos o productos interactivos que muestran contenido que simula el espacio en 3 dimensiones. Es decir, nosotros somos artistas en el sentido visual, porque nosotros generamos objetos, imitamos objetos, a veces con un estilo no realista, pero muchas veces con un estilo imitando la realidad todo lo más que se puede, para que lo que nosotros vemos en una aplicación en 3D sea lo mismo que esperaríamos ver en el mundo real, ¿no? Entonces, la visualización, digamos, implica la creación de esos elementos, el trabajo sobre esos elementos, que pueden ser espacios
u objetos normalmente, ¿no? Se suele separar en espacio, objetos y personajes, ¿no? Un poco serían los tres grandes campos. Entonces, los elementos, digamos, interactivos, aunque esto es absolutamente abstracto, se podría aplicar, no se reduce a personajes, entornos y objetos, sino que podemos ir a todo lo que se nos ocurra, cosas absolutamente indescriptibles y tal. Entonces, la visualización es lo que se centra en eso, en la creación de esos elementos que vamos a ver luego en las aplicaciones, ¿no? Entonces, lo que permite representar el volumen de los objetos y verlos desde todos sus lados. Por ejemplo, esto ya es algo que nos permite empezar a disparar nuestra imaginación y decir, ¿cómo puedo aplicar 3D a un proyecto? Pues es que realmente ya, si me interesaría, si me aportaría algo, poder ver un objeto desde todos sus ángulos, históricamente esto se ha hecho con fotografía. Pero la fotografía, en ciertos aspectos, aparte de que no es suficientemente descriptiva, en otras épocas, pues lo que era directamente el 3D era peor que la fotografía. Hoy en día no lo es. Hoy en día es incluso mejor porque puede representar no solo más detalles, sino con más calidad todo, ¿vale? El mundo. Un trabajo que hice en el que un poco descubrí esto cuando yo, hace años, estamos hablando de hace más de 10 años, fue crear los volúmenes para una empresa de máquinas de obra. Imaginad lo difícil que es fotografiar máquinas de obra, ¿vale? En calidad de, te voy a vender una máquina de obra, ¿no? Máquinas enormes, bueno, pues claro, en 3D se pueden hacer de forma realista y las podemos integrar, por ejemplo, en un estudio, o sea, de fotografía. Entonces ahí eso es algo imposible, o sea, sería un proyecto que valdría muchísimo dinero solo mover esas máquinas. Entonces, aparte, podríamos verlas de todas partes y eso es una cosa importante. Aparte, permite la representación de espacios, es decir, movernos por espacios, simular el movimiento por espacios, simular el movimiento de cámaras por espacios que no existen y es algo que entendemos de forma natural. No hace falta que nos explique nadie. Permite la representación realista de la luz. La luz es tridimensional por naturaleza, entonces el fotorrealismo es tridimensional, no es nunca 2D. Siempre que hablamos de 2D es siempre una imitación de una forma poco realista y siempre una aplicación que no podemos volver a mover nada, ¿no? Entonces, cuando hablamos de representación casi de la luz es casi siempre 3D. Se relaciona de forma directa con los objetos del mundo real. Es decir, que podemos tener una vinculación, pues, yo qué sé, pues, con esta taza, ¿no? Entonces, realmente tenemos ahí ese concepto. Luego, aparte, es una puerta, sin entrar en profundizar y en toda la filosofía que tiene detrás esto, en la interacción natural. Es decir, en poder empezar ya a trabajar con sistemas muy complejos, por ejemplo, yo qué sé, que podamos llegar a programar sin saber un lenguaje y sin tener explicaciones y sin tener manuales. Es decir, definiendo lo que queremos, definiendo cómo nos comportamos con el mundo, podemos llegar a interactuar con sistemas tremendamente complejos. Y esto lo permite hacer el 3D. El típico ejemplo que se pone desde hace muchos años es la película Minority Report, de que movemos con las manos cosas, ¿no? Pero realmente lo que importa no es el cómo está planteado en la ciencia ficción, sino que realmente hoy en día ya muchas de estas cosas son viables, ¿no? Representa innovación y tiene infinitas posibilidades y eso creo que es obvio. Bueno, tecnología y avances. Vamos a hablar un poquito de esto, por lo menos para que la gente sepa de qué hablamos cuando hablamos de la tecnología que implica esto y sus avances tecnológicos y tal. Entonces, bueno, los avances en tecnología gráfica han sido espectaculares en los últimos años, especialmente en 3D. Es una cosa brutal, es decir, lo que teníamos hace 10 años o 15 ha subido, o sea, se ha convertido de hecho, los artistas, es que todavía estamos intentando subirnos a la velocidad a la que cambian las cosas a muchísimo mejor. Por ejemplo, antes generar una imagen en 3D podía costar horas. Hoy en día se hace en menos de un segundo. Entonces, claro, esto dispara totalmente las posibilidades, ¿no? Luego, aparte, tiene relación con otras cosas de la tecnología, como las criptomonedas, que han creado un problema en la fabricación de componentes gráficos. Eso ha disparado el precio, pero eso ya se ha acabado. Entonces, ahora, digamos que el otro día salió la noticia de que en Vietnam vendían tarjetas gráficas al peso. Porque realmente ahora tenemos componentes de altísimo nivel y ahora ya no tiene este punto de las granjas de criptomonedas que ya, digamos, por ejemplo, cuando a partir de ciertas prohibiciones como en China, pues de repente todos esos componentes ya no tienen la altísima demanda que tenían y, sin embargo, para el mundo del 3D son cruciales y muy importantes para poder sacar trabajo adelante. Luego, aparte, los dispositivos han mejorado tanto que podemos hacer cualquier cosa en 3D en cualquier sitio. Es decir, antes necesitamos un equipo, un ordenador. Ahora ya no solo un ordenador, o sea, es que un móvil, cualquier tablet es capaz de reproducir contenido en 3D, pero casi por lo que viene preinstalado ya tiene aplicaciones 3D. Aparte, antes hacía falta un programa instalable, o sea, teníamos que instalar un programa o una aplicación. Ahora el explorador web
es el único programa necesario y eso puede funcionar en cualquier sistema. Aparte de esto, las tecnologías de software han avanzado también para integrarse en todas partes, con lo cual se han convertido en estándar en el sentido de que tenemos ahora pues, la posibilidad ya no tenemos que instalar tampoco otras modularidades que nos permitan ahora tener 3D. No, ya viene preinstalado, ¿no? Entonces, tecnologías clave, palabras clave. HTML5 es la tecnología web base desde 2014, que implementa cosas como el Canvas 3D, que es, digamos, el entorno donde muchas veces trabajamos cuando trabajamos en 3D. Canvas, realmente sería. JavaScript, que es el lenguaje, digamos, que permite, que ya es un lenguaje de programación pura y duramente, que trabaja digamos, en unión con HTML5 y que es lo que permite las aplicaciones de esto en 3D. ¿Vale? Entonces, realmente es un poco la vinculación entre un programa muy sencillo que es un explorador web y que funciona con HTML, la versión 5, ¿vale? Y otros sublenguajes y cosas como PHP, CSS. Muy bien, esos lenguajes sirven para que la web funcione, pero con JavaScript podemos crear un entorno tridimensional completo. Y además implementamos WebGL y Three.js, ¿vale? Que son dos librerías y digamos que son dos sistemas que nos permiten trabajar en 3D, ¿vale? Entonces, Three.js es una librería gratuita, open source, completamente abierta y que podemos utilizarla en cualquier proyecto, ¿vale? Entonces, bueno, pues llegados a este punto, ¿qué es lo que pasa? Pues que nos pensamos que esto, como digo, hay 4 proyectos ahí, muchísimos. Es que es una barbaridad, ¿no? Como yo estoy en este sector, lo sé, es una barbaridad lo que está moviendo, pero es que realmente me di cuenta de que realmente no se está moviendo suficiente. O sea, realmente hay mucha gente que realmente podría usarlo y no lo tiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos son todos proyectos de la web de Three.js. Son solo proyectos que se han utilizado, que se han creado usando esta librería, que es solo una librería. Y esto, algunos de ellos, o sea, estamos hablando de cosas que tienen algunas semanas y otras tienen ya años, ¿no? Pero para que veáis, ¿vale? Por ejemplo, ejemplos de cómo funciona ya en un explorador web. Y estoy trabajando, esto quiero aclararlo, estoy en un portátil no muy potente, tirando a poco potente, ¿vale? O sea, es un portátil muy normalito que podríamos comprar de segunda mano por 200 euros, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Entonces, realmente, con esto funciona ya con este nivel de calidad, animación y todo, y esto es la librería que podemos utilizar, o sea, absolutamente sin problemas y con una velocidad de funcionamiento que pensamos que es imposible, ¿no? O sea, que realmente en muchos casos tarda en cargar porque son experimentos, ¿vale? Pero que realmente esto tenemos la posibilidad de interactuar y de ejecutar un montón de operaciones. Como veis, por ejemplo, estoy moviendo yo ahora esta bola, ¿vale? Pero realmente todo esto son ejercicios, son simplemente, digamos, pues bueno, pues experimentos para poder probar, ¿no? Que funciona, pero veis, por ejemplo, la reflexión de la cara, ¿vale? Pues es algo que permite ahora pues, crear espejos, que era algo que siempre ha sido problemático, ¿no? En la aplicación en 3D. Pero bueno, pues para que os hagáis una idea, ¿vale? De todos los proyectos, y aquí tenemos cientos y cientos de proyectos, de ejemplos, ¿vale? Caras, rostros perfectamente válidos para trabajar en ellos. Fijaos, ¿vale? El realismo de este rostro. Recientemente hemos hecho además un proyecto precisamente de rostros, de generación de rostros virtuales y ahora lo podríamos utilizar en un explorador web, es decir, directamente sin ningún tipo de programa y como veis, en este ordenador carga rápido, ¿vale? Ejemplos, ¿vale? Pues como digo, pues tenemos aquí muchos, ¿vale? Estos son trabajos nuestros, estos son trabajos que hemos hecho en Polygonal Factory. Esto para Fabetón, una empresa de fachadas ventiladas. Las fachadas ventiladas es un elemento arquitectónico, como otro cualquiera, es un elemento que forma parte de la arquitectura, pero realmente, ¿cómo no se va a poder integrar un 3D donde nosotros podamos elegir la textura que queremos poner, el catálogo, y esto no es un proyecto nada exagerado, es un proyecto perfectamente sencillo, digamos, de implementar y que realmente podríamos un poco llevarlo a muchos otros terrenos, ¿vale? Y como digo, esto funciona en un móvil, ¿vale? O sea que realmente no hay ningún problema. Esto nos permite ver cómo queda, por ejemplo, pues la baldosa que nosotros hemos elegido para un proyecto, pues cómo quedaría, ¿vale? Pues esto sería uno de los ejemplos, ¿no?
Luego, aparte, una de las cuestiones también es que, como digo, en nuestra web aquí tenemos varios ejemplos. Hay cosas que se representan muy difícilmente de forma correcta en 2D, ¿no? Entonces, realmente hay cuestiones que se están vinculando ya con la web, como por ejemplo la medicina, la farmacia y tal, porque hay cosas como el mundo microscópico que de alguna manera pues cuesta mucho visualizarlo si no es mediante 3D. Pero luego, aparte, pues las tecnologías que ahora comentamos, como el escaneo de puntos mediante escáner LIDAR, por ejemplo, esto no es un 3D modelado a mano, esto que veis ahí delante es un programa de televisión que se hizo a partir de escaneo de edificios reales. El escaneo permite directamente representar en 3D un elemento que está en nuestro espacio y un objeto que está para cualquier uso que queramos luego hacer, y se ha utilizado muchísimo en arqueología, se ha utilizado muchísimo en conservación. Ahora hay mucho tema con el arte, ¿no? Pues las movidas de un poco de romper obras de arte para, bueno, pues si las tenemos escaneadas al detalle, no solo tenemos el plano de la foto, sino que tendríamos hasta la rugosidad del cuadro y los volúmenes de un cuadro, ¿no? O sea, eso lo tendríamos ahora y como veis, pues estos son todo aplicaciones que se han llevado, pues por ejemplo, un interactivo para explicar a veterinarios cómo funciona un producto o a ganaderos cómo funciona un producto, ¿vale? Que tienen que usar en su día a día. O sea que, insisto, esto no es un poco solo para cine y videojuegos, ¿vale? Que es un poco la cuestión que hablábamos. Luego, aparte del acabado. El acabado, esto es de nuevo un motor nuestro. O sea, esto es utilizando tecnologías totalmente estándar, es un motor que tenemos desarrollado nosotros, pero el nivel puede llegar a ser realmente realista, como podéis comprobar en algunos ejemplos, que esto, como digo, no son de otros, sino que esto está totalmente realizado por nosotros. Y esto no esto, como digo, es facilísimo implementar hoy en día. En otra época hubiera sido verdaderamente complicado, ¿vale? O sea, hubiera sido una cosa difícil. Por eso quería enseñaros algunos ejemplos, como digo, aquí. Vamos a ver aplicaciones, aparte de los ejemplos que os he dicho. Publicidad, configuradores de producto, visualizadores de productos y espacios, paseos por los propios espacios, realidad aumentada, realidad virtual, realidad extendida y todo lo que eso nos puede aportar. Pero realmente muchas veces el problema es que nos perdemos en las palabras, oímos estas cosas y decimos, ¿pero esto qué? ¿A qué nos lleva? Bueno, pues realmente nos lleva a cosas como modelado y visualización de productos. Pues yo quiero ver un producto, pues como Zara o IKEA lo ha implementado, ha metido en sus tiendas online la posibilidad de ver los productos, ¿no? De verlos en 3 dimensiones, de visualizarlos en 3 dimensiones e incluso poder vincularlos con algunas aplicaciones, como en el caso de Zara, de realidad aumentada para ver cómo te queda la ropa y en el caso de IKEA para ver cómo queda el mueble en tu cuarto, ¿no? Eso es algo que antes era un poco una cosa un poco experimental, un poco para ver, bueno, más o menos para vender, ¿no? O sea, para vender un poco tecnología, innovación. Hoy en día no, hoy en día es práctico. Es decir, hoy en día sí que realmente aporta algo, porque, por ejemplo, con un iPhone, ahora podemos medir, como voy a comentar ahora, podemos medir un espacio. Entonces, realmente yo puedo decir, digamos, mandar ese dato para que una web pueda decir si me cabe ese mueble o si me propone otro. Pero eso, si no se trabaja en 3D, no se puede hacer. Es decir, todas estas aplicaciones, digamos, están vinculadas ya a la practicidad, no solo a la innovación y a un poco la apariencia de tecnología, ¿no? Que muchas veces implica el 3D. No, hablamos realmente de usos prácticos. ¿Me cabe este mueble o este sofá en mi salón? ¿No? Esto nos lleva a la realidad aumentada en móviles, displays y tal. Pues, por ejemplo, como digo, comprar un mueble en una web y ver cómo quedaría tu casa. Pero también, por ejemplo, ver las bajantes de agua tras una pared. Es algo que hoy en día, vinculándolo con planos, ya que la infraarquitectura trabaja en 3D desde hace muchos años, podemos ver dónde están las tuberías. De tal manera que cuando llega el albañil a ponernos un tornillo, un taco, pues de repente ya sabe si va a tocar o no va a tocar una bajante, ¿no? De agua. Pues eso es una de esas cosas que realmente dices, el 3D ya no está tan lejos, ¿no? O sea, lo tenemos totalmente viable porque podríamos vincular el plano con una aplicación de realidad aumentada y que eso lo aplique un albañil o un técnico de cualquier tipo, ¿vale? Luego el escaneo de espacios mediante móvil. Como digo, ahora existen en algunos dispositivos, como el iPhone, en últimas versiones, tiene un escáner LIDAR, que es una tecnología que permite, digamos, escanear el volumen de los espacios. No solo echar una foto, sino es la misma tecnología un poco por la cual, o muy parecida, no exactamente, pero por la cual nos reconoce la cara, ¿no? No solo reconoce la imagen de la cara, sino la distancia
de los puntos de nuestra cara al sensor. Entonces, al reconocer la distancia, es capaz de crear 3 dimensiones, ¿no? Y soluciona, por ejemplo, pues cómo pasarle a un proveedor de cocinas un plano para un presupuesto, ¿vale? Hacer un plano es algo que siempre ha sido históricamente complicado. Yo que vengo de diseño de producto, pues bueno, en arquitectura y diseño de producto, pues los planos, pues muchas veces sobre la realidad, las paredes no son rectas, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, realmente, pues esto nos ayuda mucho. Y luego los Smart Appliance con 3D, es decir, hay muchas cosas que podemos aplicar, esto es un poco muy futuro, pero podemos ya directamente ver, por ejemplo, bueno, podemos analizar el espacio que nos queda en una nevera para poder hacer un pedido directamente desde ella y, por ejemplo, pues evitar en última instancia que haya productos que se nos pongan malos, evitar, o sea, avisar, analizar un poco lo que tenemos en el interior para poder hacer pedidos si nos falta algo, y otras áreas como la medicina, como digo, pues para, en fin, un montón de aplicaciones que podemos hacer de diagnóstico, predicción, análisis, es algo que está totalmente, vamos, funcionando. Llegará un momento en que ciertas cosas que hacemos ahora en un hospital lo hagamos en casa, ¿no? Para diagnóstico sobre todo. Hay una frase que he cogido de Frank Rybicki, es un profesor de la Universidad de Ottawa, que dice que la radiología moderna ya depende completamente de la visualización 3D. ¿Vale? O sea, ya no puede existir sin ella, ¿no? Y luego la arquitectura. Es obvio, la visualización y el escaneo, pero también, por ejemplo, algo en lo que estamos ya acostumbrados a trabajar en 3D, que es los mapas, ¿no? Ahora ya podemos pasear por interiores, ¿no? Google Maps empieza a meter ya, ha empezado a meter desde hace años unos cuantos interiores, pero ya empieza a convertirlo en algo que podemos llegar a integrar, digamos, con nuestros propios trabajos. Entonces podemos visualizar tiendas, visualizar espacios de exposición, muchas cosas que antes, digamos, incluso con la inteligencia artificial la podemos generar de forma automática. Bueno, esto nos lleva a dónde mirar, ¿no? Bueno, ya veis que aplicaciones hay mogollón. O sea, realmente tenemos muchas cosas que podemos hacer y, de hecho, muchas más, ¿vale? Por poner algún ejemplo más, por ejemplo, esto es un configurador también nuestro, ¿vale? En el que directamente pinchando en las distintas zonas de una luminaria podemos ver, pues bueno, pues podemos cambiar de colores, podemos ver cómo quedaría y, digamos, un poco entenderla más antes de, digamos, de comprarla, es decir, antes de adquirirla, porque realmente se explica el producto en muchos casos pues de forma dinámica y de forma más clara si lo entendemos en volumen y si lo queremos girar y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, realmente, bueno, pues eso también es algo que, por ejemplo, nos permite mostrar el interior de los productos, que realmente es algo que también históricamente pues no ha sido posible, ¿no? Entonces, bueno, esto nos lleva, por ejemplo, a ejemplos que funcionan muy bien ya, como por ejemplo este configurador de Smith, que realmente pues trabaja en 3D, ¿vale? Y que nos permite pues visualizar este espacio de forma nativa para poder ver cómo nos va a quedar la cocina con todos sus productos, ¿vale? Incluso con acabados, texturas y cosas que tienen, vamos, un acabado prácticamente igual a la realidad, ¿vale? Entonces, bueno, pues y luego pues lo que os digo, noticias pues como el tema de la web y la moda en Zara, ¿no? Que ya nos permite ver cómo nos va a quedar algo, ¿vale? Que puede parecer en algunos casos un uso secundario, pero Zara son grandes empresas que realmente invierten porque realmente eso les aporta. Entonces, ¿a dónde mirar? Pues bueno, aparte de todas estas cosas que digo, quiero diferenciar la web 3.0 y la tecnología 3D. La web 3 no es 3D. Lo que pasa es que es una de las cosas que quiere aportar, ¿vale? La web 3 que viene ahora tiene mucho que ver con descentralización, con muchas otras cuestiones, pero no hay una relación directa, ¿vale? La web 3 es la web 3 y el 3D es una de las cosas que quiere aplicar, como la realidad aumentada, la web semántica y otras cuestiones. El metaverso y sus aplicaciones. El metaverso está ahí a la vuelta de unos años, vamos a poner. Bueno, pues las aplicaciones que realmente funcionen, vamos a ser prácticos, realmente van a requerir 3D, porque el metaverso es por naturaleza 3D. ¿Vale? Por naturaleza el metaverso es tridimensional. No tiene mucho sentido un metaverso 2D, ¿no? Entonces, realmente, porque el metaverso es una representación del universo, pero realmente nuestro espacio es tridimensional. Nuevas tecnologías aplicadas que puede ser cualquier cosa, visualización de datos estadísticos, interactivos que nos sirvan para resolver problemas, aplicación de la inteligencia artificial, pues por ejemplo amigos digitales, el gemelo digital, que es una cosa que podemos entrenar para que se comporte como otra, es decir, podemos simular, digamos, virtualmente cómo se comporta, por ejemplo, un coche para ver cómo reaccionaría en situaciones que son iguales a la realidad ya en entornos totalmente tridimensionales, ¿no? Y eso se puede aplicar a la web en muchos sentidos y, por ejemplo, los vehículos ya tienen integrado varios sistemas de visualización 3D en sus dashboards, en sus consolas y tal.
Entonces, ¿cómo incluir 3D en proyectos? Solo voy a acabar con esto, porque llega el momento, claro, digo, y si tengo una idea y quiero aplicarla, ¿no? Somos muchas empresas las que nos dedicamos al 3D. No todas hacemos de todo y muchas se dedican exclusivamente al cine, otras tal. Nosotros, por ejemplo, somos muy abiertos, pero obviamente hay mayor especialización en algunas áreas, otras, pero todas, digamos, tienen ciertas cuestiones a tener en cuenta. Entonces, si tenéis una idea y queréis aplicarla, yo os voy a aconsejar que el 3D tenéis en cuenta que lleva tiempo realizarlo, es decir, no se puede comparar, aunque es cada vez más rápido, no se puede comparar con la realización de algo, por ejemplo, puramente gráfico, tipo una campaña de diseño gráfico y tal, que por mucho que puede ser muy larga, se puede realizar técnicamente en muy poco tiempo, muy poco tiempo. El 3D siempre va a llevar un poco más de tiempo, es decir, que no pensemos en tiempos de 2D, ¿vale? Porque siempre incluye, digamos, un mayor tiempo, pero no digo presupuesto obligatoriamente, sino más, digamos, un poquito más de tiempo de implantación. Luego hay que confiar en los profesionales, porque hay mucha jerga, hay mucha tecnología implicada y no hay que pensar en yo te voy a decir cómo son las cosas. Esto es un error muy habitual que estoy viendo, sino que cuando se encarga algo hay que pensar en quiero conseguir esto, que tengo un objetivo y confiar en un profesional para que ese objetivo te lo desarrolle, centrándose en los objetivos y no tanto en el cómo. Eso es importante, ¿vale? Porque el cómo, el 3D realmente simula la realidad, pero no es la realidad. Es decir, no es yo modelo una cosa, ya se ve igual que en el mundo real. No, tengo que hacer muchas cositas para que realmente funcione en este caso específico, ¿vale? Voy a poner un ejemplo, un árbol. Un árbol es una cosa complejísima y podemos querer poner en un espacio millones de árboles porque es un parque, ¿no? Bueno, pues si yo lo veo muy lejos, realmente un árbol no me interesa verlo al mismo detalle que de cerca. Bueno, pues hay muchos trucos para que el rendimiento no baje y esa es una de las claves del punto 3. El rendimiento es clave. No podemos usar 3D pensando en hacer las cosas a lo bestia, sino que tenemos que intentar pensar siempre en que un dispositivo vaya rápido. Ya habéis visto que posible es. La cosa es la optimización. Tenemos que conseguir que nuestros trabajos, digamos, se adapten bien al proyecto. Y que ni todo es Pixar ni un videojuego, ¿vale? Las aplicaciones son serias, no todo está relacionado con el entretenimiento, no todo está relacionado con lo infantil, no todo está relacionado con los dibujos animados, para que nos entendamos. Y tenemos que intentar incluso sacar el 3D de ahí porque está un poco perdido en que, digamos, algunas de las cosas que más lo han hecho y más han hecho que se desarrolle han sido los videojuegos y la animación 3D, ¿vale? Y eso es algo que, digamos, es relativamente problemático, no es que sea problemático porque sigue siendo un terreno de aplicación perfecto, pero cuando lo queremos aplicar a la web, tenemos que huir un poco de nuestras ideas preconcebidas de lo que es el 3D y pensar un poco más abierto a lo que es el mundo, ¿vale? Intentar llevarlo allí. Entonces, esos serían un poco tips a la hora de plantearlo. Y esto sería todo, así que muchas gracias. Este es mi correo y la web. Y pues nada, esto es un poco lo que venía a comentar. Si alguien tiene alguna pregunta, estoy encantado de responder. Si tenéis alguna pregunta, podéis levantar la mano o os puedo activar el micro. Vamos a... no veo si me escribe alguien, ¿vale? Pero... No hay nada en el chat. Muy bien. Pues estupendo. Pues esto sería. Espero que os haya parecido interesante. A mí me ha parecido bastante interesante. De las